Puede que no hayan oído hablar de Shu antes, pero su historia es algo que todos deberían conocer. ¿Y si les dijera que hubo un pueblo anterior a la formación de Israel que adoraba al Dios Todopoderoso, incluso antes de Abraham? Así es, los Shu eran un antiguo y enigmático pueblo semita que veneraba al mismo Dios que más tarde sería conocido como el Dios de Israel. En este video, vamos a desentrañar los misterios detrás de esta civilización casi olvidada, una que podría cambiar por completo nuestra comprensión de los orígenes del culto a Yahvé. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse al canal de Secretos Bíblicos para que no se pierdan ni un solo detalle de esta asombrosa revelación, el misterio del culto a Yahvé antes de Israel. A primera vista, la idea de un pueblo que adoraba al Dios Todopoderoso antes de Israel puede parecer extraña, casi inquietante. Después de todo, estamos acostumbrados a asociar el culto al Dios de Abraham directamente con la historia de Israel. Pero lo cierto es que la propia Biblia nos ofrece pistas sobre la existencia de grupos semitas que, incluso antes de la formación de Israel, reverenciaban al Dios Todopoderoso. Muchos de estos grupos, de hecho, tenían una conexión directa con Abraham. En este contexto, hay una figura bíblica que juega un papel crucial, aunque a menudo se le pasa por alto. Jetro, también conocido como Reuel, era un sacerdote del Dios Altísimo. Su importancia en el Antiguo Testamento, especialmente en relación con la historia de Moisés, es inmensa, a pesar de su discreta presencia en las Escrituras. La influencia de Jetro es fundamental, particularmente en el libro del Éxodo y en la historia del Pentecostés. Conocer la historia de Jetro es entender una parte vital de la narrativa bíblica que, aunque a menudo olvidada, arroja luz sobre aspectos profundos del culto al Dios de Israel, incluso antes de que Israel existiera como nación. Cuando Moisés huye de Egipto, se dirige directamente a la tierra de Madián, donde conoce a Jetro, un sacerdote, hombre de origen semita, descendiente de dos pueblos, los kenitas y los madianitas. Moisés termina refugiándose en la casa de este sacerdote, quien era devoto del Dios de Abraham, pero que pertenecía tanto a los kenitas como a los madianitas. Durante 40 años Moisés permanece en Madián, aprendiendo de Jetro, también conocido como Reuel, y profundizando su comprensión de las tradiciones y las historias de los pueblos semitas, de los cuales él mismo era descendiente. Durante este tiempo, Moisés se familiariza no solo con las tradiciones del pueblo de Abraham, sino también con las de otros pueblos semitas. Se casa con Séfora, una de las hijas de Jetro, y así, a través de este matrimonio y de sus años en Madián, se conecta aún más profundamente con sus raíces semíticas. Jetro es solo un ejemplo bíblico que prueba la existencia de pueblos semitas que adoraban al mismo Dios que Abraham, y es en este contexto que surge el enigmático pueblo de Shu, uno de los pueblos semitas que, al igual que los kenitas y los madianitas, servían al Dios de Abraham incluso antes de la formación de Israel. Los Shu, en el antiguo Egipto, eran nómadas pastorales de habla semítica que habitaron el sur del territorio desde finales de la Edad de Bronce hasta principios de la Edad de Hierro, durante el tercer período intermedio de Egipto. Estos habitantes de tiendas, organizados en clanes gobernados por jefes tribales, eran vistos por los antiguos egipcios como bandidos, activos desde el valle de Jezreel hasta Ascalón, extendiéndose por Transjordania, el Sinaí e incluso hasta Arabia Saudita. Los egipcios, que albergaban una profunda aversión por los hicsos, a menudo veían a los Shu como simples malhechores. Explorando el origen del nombre Shu, se cree que proviene del término egipcio si-es, que originalmente significaba aquellos que se mueven a pie. Otros eruditos como Livy Adams y Muniz sugieren conexiones con la palabra egipcia ss, que significa vagar, o con la raíz triliteral semítica sauces, que en hebreo significa saquear o robar. Por lo tanto, Shu era una designación egipcia para ciertos grupos y subgrupos posiblemente asociados con el pueblo hicsos. En cuanto a la patria de los Shu, aunque parece que su origen estaba en Transjordania,
También se les registró en regiones como Canaán, Siria, Egipto, el Sinaí y Arabia Saudita. La historia de los Shu es rica y compleja. Su primera mención conocida aparece en una lista del siglo XVI a.C., que identifica a los pueblos de la región transjordana. Explorar la trayectoria de los Shu nos lleva al final de la Edad del Bronce, un período en el que estos nómadas semíticos se destacaron no solo por su estilo de vida, sino también por su impacto en la historia de las antiguas civilizaciones del noreste. La primera mención registrada de los Shu se encuentra en la inscripción biográfica del almirante Amós, descubierta en el Cap. En esta inscripción, Amós informa que capturó a prisioneros Shu mientras servía al faraón Tutmosis I. Los Shu fueron apresados durante una expedición a Punt, al norte. El erudito Jian, en 1971, sostiene que el único evento capaz de explicar el surgimiento de los Shu en ese momento fue la expulsión de los Hyksos, alrededor del 1550 a.C. En el año 39 del reinado de Tutmosis III, durante su 14ª campaña militar, el faraón se encontró con los Shu antes de llegar a reino, lo que indica que los Shu estaban presentes en el sur de Canaán, específicamente en la región de Negev, como se registra en la lista de enemigos de Tutmosis III. El nombre Shu también aparece en una lista de enemigos de Egipto inscrita en las bases de las columnas del templo de Soleb, construido por Amenhotep III. Un detalle intrigante de este templo es la referencia a un lugar llamado SRR en la tierra de los Shu, TSHS-WSR, que muchos creen estar relacionado con Petra, en Jordania o cerca de ella. Esta ubicación es curiosa porque alude a la tierra de Seir, lo que revela una similitud fonética entre SRR y Seir. En el siglo XIII a.C., las inscripciones en columnas encargadas por Seti I o Ramsés II en Amara, Nubia, mencionan 6 grupos distintos de Shu: los de SRR, de RBN, de S, de SMT, de WRBR, de IHROBB y de PPS. Estas referencias demuestran la extensión y diversidad de los grupos Shu, que fueron reconocidos como adversarios importantes de Egipto en varias regiones. Estos registros no solo subrayan la presencia de los Shu en diferentes áreas, sino que también sugieren su relevancia en el panorama político y militar del antiguo Cercano Oriente. La asociación de uno de los grupos Shu con IHW es particularmente notable, lo que sugiere una posible conexión con la adoración de Yahvé. Esto plantea preguntas intrigantes sobre los orígenes y las influencias religiosas de este pueblo. Los Shu continuaron dominando la región montañosa de Canaán, Cisjordania y las zonas de Transjordania, consolidando su poder hasta el punto de perturbar significativamente las rutas comerciales del norte de Egipto. Durante un periodo considerable, esta creciente amenaza obligó a Ramsés II y a su hijo Merneptah a llevar a cabo intensas campañas punitivas contra ellos después de la retirada egipcia. Las ciudades-estado cananeas quedaron vulnerables, a merced de los Shu y los Abiru, a quienes temían como enemigos poderosos. Los documentos de la 18ª dinastía egipcia confirman la creciente influencia de los Shu en Canaán, evidenciada por el gran número de prisioneros capturados en los registros de Amenhotep. Casi la mitad de los prisioneros enumerados eran de Ka o Karu, y más tarde los Shu fueron designados como uno de los mayores enemigos de Egipto, junto con potencias como Babilonia y Libia, durante el reinado de Amenhotep III. El origen de los Shu se identificó cerca de la ciudad bíblica de Dotán, un lugar donde los beduinos solían llevar sus rebaños. Curiosamente, la historia de José en la Biblia hebrea también menciona a los nómadas que llevaban sus animales a beber agua en un manantial cerca de Dotán, lo que sugiere una posible conexión histórica o cultural entre estos relatos. En la campaña del faraón Seti I, ampliamente reconocida debido a la estela encontrada en Tel Meguido y Betín, los Shu habitaban una región montañosa fértil entre Sila y Panán, posiblemente cerca de la ciudad de Gaza. El relieve que representa la campaña describe a los Shu como un pueblo rebelde y caótico,
cuyos líderes tribales se reunían en las colinas de Caru para planificar revueltas. Son retratados como despreciativos de sus vecinos y desafiantes de las leyes del palacio egipcio. Durante esta campaña, Seti I también se enfrentó a los Abiru cerca de Megido, destacando la persistente inestabilidad y conflicto en la región. Este periodo de agitación y dominio de los Shu marca un capítulo fascinante y complejo en la historia del antiguo Cercano Oriente, donde las dinámicas de poder, cultura y religión estaban en constante cambio. Ahora, al hablar del Shu de I-Elabu, encontramos un detalle sorprendente. El nombre del dios bíblico Yahvé está directamente asociado con este grupo particular de Shu, que ya adoraban al Dios Todopoderoso incluso antes de la formación del pueblo de Israel. Es importante recordar que además de Jetro, había otros semitas que servían a Dios mucho antes de la historia de Moisés. Un ejemplo notable es Job, del libro de Job, quien, según la mayoría de las fuentes, era edomita, descendiente de Abraham, y también un adorador de Dios. Volviendo a los Shu de IHW, dos textos egipcios, uno del periodo de Amenhotep III en el siglo XIV a.C. y otro de la época de Ramsés II en el siglo XIII a.C., mencionan la tierra de los Shu de IHW. Según el investigador Michael Astor, esta traducción jeroglífica corresponde sorprendentemente a la tétrada hebrea IHW o Yahvé, y es anterior a la aparición más temprana conocida de este nombre divino en la estela de Mesha por más de 500 años. Karel van der Toorn concluye que ya en el siglo XIV a.C., mucho antes de que el culto a Yahvé llegara a Israel, grupos de madianitas y kenitas adoraban a Yahvé como su Dios. Este hecho abre una nueva perspectiva sobre los orígenes y la difusión del culto a Yahvé, sugiriendo que ya estaba presente en las tradiciones religiosas antes de la formación de Israel y que los Shu de IHW jugaron un papel crucial en esta historia, aún en gran parte desconocida. Es crucial destacar que esto solo refuerza lo que los textos bíblicos afirman categóricamente. Los madianitas y edomitas ya servían al Dios de Israel mucho antes de la formación oficial del pueblo de Israel. Esto es fascinante, especialmente cuando recordamos que Job, descrito como un edomita, y Jetro, un madianita, ambos creían y servían al Dios Todopoderoso. Está claro que tanto los madianitas como los edomitas practicaban el paganismo y el politeísmo, pero el culto al Dios de Abraham se conservó dentro de estas naciones. Jetro, por ejemplo, fue un sacerdote influyente en Madián, lo que sugiere que enseñó a muchos otros a seguir al Dios Todopoderoso. Esto nos lleva a creer que había un número considerable de adoradores de Yahvé entre los madianitas. Además, algunos expertos creen que los israelitas pudieron haber compartido un origen común con los Shu, considerando que sus hermanos, los gamititas y madianitas, estaban incluidos en esta designación para ciertos grupos semíticos. Cabe destacar que, desde la perspectiva egipcia, los semitas en general eran conocidos como Ixos o Hika-Kasut en el antiguo egipcio. Ahora quiero escuchar de ti. Deja tus pensamientos en los comentarios y cuéntame si sabías sobre los Shu, este antiguo pueblo o confederación de pueblos semitas que adoraban al Dios Todopoderoso. Quiero invitarte a ver cualquiera de los videos que aparecen en pantalla. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.